Si bien hemos hablado ya de las diferentes etapas de premigración, migración, posmigración, nos vamos a enfocar en lo que es la premigración. En esta fase se involucran varios temas a topar. La decisión de migrar, uno, y la preparación para dicho movimiento. Esta etapa puede variar en duración desde días, años, y dependiendo obviamente del grado de motivación que se encuentre presente en esa persona. Es importante tomar en cuenta que existen dos tipos de factores relacionados en este proceso de premigración. Hay factores de expulsión y factores de atracción. Entonces, dentro de los factores de expulsión vamos a definir como aquellos factores que empujan o incitan al individuo que salga de su cultura o de su país de origen hacia otro. Por lo general está asociado a situaciones negativas del lugar donde viven, de su origen, que hacen que su vida se torne insostenible y su permanencia se torne como una situación más bien que le genera daño o malestar. Existe una serie de ejemplos a considerar que son parte de este contexto situacional. Hablamos de situaciones políticas y sociales como persecución política, falta de libertad, falta de posibilidades en relación a hablar, libertad de expresión, conflictos civiles o guerras. También tenemos que otro factor importante de expulsión puede ser las catástrofes, desastres naturales o hambrunas. Hay factores sociales y personales también como ser parte de grupos específicos como los LGBT, el rechazo familiar, el aislamiento social o la expectativa de conformidad muy rígida. El impacto psicológico es importante considerar porque aquí en los factores de expulsión existe la migración involuntaria, que son aquellos factores que derivan en una migración forzada o involuntaria del individuo, lo que impide una preparación psicológica adecuada o la planificación adecuada de recursos. Esto también puede generar trauma, uno, y duelo por otra parte. Al ser una huida, puede asociarse con experiencias traumáticas previas a la salida. Se ha observado, por ejemplo, que en los migrantes forzados como los refugiados, se tiende a desarrollar más trastornos neuróticos o ansiosos y relacionados con el estrés debido a este evento traumático de su partida. Estaríamos hablando de un estrés postraumático, iniciando por el estrés agudo. La ansiedad y esa falta de control sobre el proceso genera muchísimos niveles o altísimos niveles de ansiedad, estrés, sentimiento de impotencia, rabia, enojo, frustración. Mientras que en la parte contraria tenemos los factores de atracción. Estos son factores que en cambio atraen al individuo hacia el nuevo país. Se basa en una percepción de que el nuevo lugar te va a ofrecer oportunidades para mejorar tu calidad de vida. En el contexto situacional tenemos factores, por ejemplo, económicos, un contexto económico en el que la persona busca una mejora financiera o laboral. También se puede buscar una mejora a nivel de tipo educativo, una superación educativa que no existe en su país.
También hay factores personales y sociales, por ejemplo, reunificación familiar, como en el caso de estos muchachos que les comenté en una clase anterior de que jugaban fútbol fuera del colegio con la idea de que ya la siguiente semana el coyote los iba a llevar y que iban a estar ya con su padre o con su madre, quienes viajaron cuando ellos eran pequeños. Entonces, estos factores de reunificación familiar son importantes a considerar. También en el caso de las minorías, como los grupos LGBT, que buscan también un anonimato en grandes ciudades o pueden buscar también una mejor aceptación social. También existen otros factores importantes como personas que quieren salir de su ciudad a grandes ciudades donde no les conocen y donde quieren empezar una vida diferente. También pueden migrar por la cuestión médica, intervenciones médicas que no están disponibles en el país de origen. Todos estos tipos de procesos tienen un impacto psicológico. Si bien aquí es diferente a la migración involuntaria, la migración voluntaria y preparada, pues se asocia con una tranquilidad mayor que permite al individuo prepararse psíquicamente, socializar anticipatoriamente, visualizar su futuro y de esa manera movilizar recursos que pueden actuar como un factor de protección inicial. Aquí también hay que considerar de que si bien tenemos esperanzas, pero también tenemos un mayor riesgo de psicosis. Aunque todo empieza con la esperanza, la motivación adecuada de llegar a un nuevo sitio, esto conlleva a un riesgo específico que es la discrepancia entre las aspiraciones y los logros reales. Si las expectativas no se cumplen, puede generarse un nivel de estrés severo. Curiosamente, algunos estudios sugieren que los migrantes voluntarios pueden tener tasas más altas de esquizofrenia o cuadros psicóticos en comparación con los que se trasladaron de manera forzada, quienes sufren con más frecuencia neurosis. Posiblemente este tipo de problemas se deba a que se tiene mayor presión por el éxito y el fracaso a alcanzar las metas propuestas, la frustración, en la comparación de lo que se tenía como expectativa. Puede ser un caldo de cultivo importante, sobre todo para cuadros psicóticos. Mientras que los factores de expulsión suelen vincularse a la migración forzada, el trauma y la falta de preparación y generar estrés postraumático y neurosis, tenemos la parte contraria que es los factores de atracción, en cambio que se vinculan a una migración voluntaria, la búsqueda de mejoras y permiten tener una mejor preparación, pero aquí viene un pero que es importante considerarlo, es que se mantiene el riesgo latente de frustración, sobre todo si las aspiraciones no se materializan en la sociedad de acogida, favoreciendo un mayor riesgo de cuadros psicóticos.